En todas las religiones, los dogmas y los rituales están íntimamente unidos. De ordinario, en los rituales, en las celebraciones, se exterioriza de forma material aquello en lo que se cree. Los cristianos de las distintas tradiciones celebramos de un modo o de otro la ascensión de Jesús a los cielos. Casi al final de la Pascua, más o menos 40 días después de Pascua y unos 10 días antes de Pentecostés, si esto lo celebramos un jueves, si lo celebramos un domingo, como el caso de los católicos romanos de Argentina, no coinciden la cantidad de días con lo que estoy diciendo, pero lo que se hacía habitualmente era celebrar la ascensión del Señor 40 días después de Pascua y 10 días después venía Pentecostés, de acuerdo al cálculo del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los dos credos que tenemos de uso habitual, aunque lamentablemente casi siempre usamos el credo de los apóstoles o credo corto, justamente porque es corto, en los dos credos se profesa que creemos que Jesús, después de su muerte, sepultura, resurrección, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, dice el credo corto, y a la derecha del Padre, dice el credo largo o niceno-constantinopolitano. El credo corto agrega algo más. Dice que después de su sepultura, Jesús descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Esta es una imagen poética, ciertamente. Nosotros cuando tenemos sentimientos profundos, solemos hablar en poesía. Por eso algunos padres, algunos abuelos, cuando están cambiando a un bebito, le dicen, te comería a besos. Después, cuando ese bebito se convierte en adolescente, más de una vez decimos, ¿por qué no te habré comido? Pero ese comer a besos es una expresión poética. Espero que nadie lo tome literalmente, si no, va a sufrir las consecuencias porque el canibalismo no está permitido en nuestras culturas. También en la fe nosotros usamos poesía para hablar de Dios y de sus misterios. La ascensión de Jesús es un dogma de fe, pero al mismo tiempo es un misterio. Es decir, el dogma de fe lo que hace es cristalizar en una formulación, una creencia, pero esa cristalización tiene mucho que ver con la cultura en la que esa creencia toma un formato que después se mantiene en el tiempo. La cuestión es cómo después actualizamos esa formulación en nuestros tiempos. Mateo 16:19 es el que justamente, Marcos 16:19 es el que justamente dice que Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Esa es una poesía. A los cielos no se sube ni se baja, porque los cielos es un estado. Lo que pasa es que acá estamos hablando de acuerdo a la cosmología de aquella época, en donde existían al menos 3 niveles. Los cielos, en donde vivía el Altísimo, que estaban separados de la tierra por la bóveda celeste, poblada de estrellas, los ejércitos celestiales. Cuando decimos Dios de los ejércitos, no nos referimos a los ejércitos militares, sino a la milicia celestial, a las estrellas, ¿no? Entonces el Altísimo, que estaba en los cielos, cuando uno quería acercarse al Altísimo, ¿qué hacía? Subía a un monte, lo que más nos acerca al cielo. Cuando el Altísimo quería acercarse a nosotros, ¿qué hacía? Descendía o mandaba a un ángel. Entonces, esta idea de los cielos, la tierra, que es el escabel de los pies de Dios, es el lugar donde habitan los humanos, y los infiernos, o el Sheol, a donde van a parar los
muertos. Cuando en el credo corto decimos que Jesús fue sepultado, descendió a los infiernos, resucitó y subió a los cielos, está haciendo este recorrido, es decir, el recorrido inverso de la encarnación, cuando entró en las purísimas entrañas de la bienaventurada Virgen María. Ahí podríamos leer el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, ese himno tan hermoso, donde se habla de la kenosis, la humillación. Se humilló y se hizo siervo y se hizo uno igual a nosotros, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces hay todo un abajamiento de los cielos, baja a la tierra, vive en la tierra, padece el suplicio de la cruz, muere, es sepultado, baja a los infiernos para redimir también a esa otra cantidad de individuos que están allí, ¿no? Los muertos. Y después sube. Mateo, cuando habla de las apariciones del resucitado, va a decir que también se aparecieron muchos muertos. O sea que cuando sube, arrastra con él, ¿no? Y después sube a los cielos. Y ahí está sentado a la derecha del Padre. Este sentarse también tiene una significación poética. Está sentado como un magistrado, está sentado como un juez, está sentado como quien tiene autoridad. Ante la persona que está sentada, los que no tenemos autoridad permanecemos de pie o de rodillas. Y está sentado a la derecha. La derecha es el lugar del heredero, el lugar del preferido, el lugar del bien amado. Y de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, decimos también en el credo. Y eso tiene que ver con el relato de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, versículo 11, dos hombres que se aparecen vestidos de blanco, como los que se aparecieron en el relato de la aparición del resucitado, ¿no? Cuando las mujeres van y se encuentran con la tumba vacía. Dice: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Entonces, el dogma de la ascensión habla de una vuelta de la segunda persona de la Trinidad al seno de la Trinidad, pero no vuelve como había bajado, vuelve ahora con su humanidad. Tiene un plus. El que se sienta a la derecha de Dios, Padre, no es simplemente Dios Hijo, es Dios Hijo hecho hombre, con su naturaleza divina y su naturaleza humana. O sea que a la derecha de Dios está sentado un ser humano, igual en todo a nosotros, salvo en el pecado. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Mateo 25, 31 y siguiente. La parábola del juicio. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Vemos entonces cómo distintos relatos que están en la Escritura se conjugan en esta formulación dogmática. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 89, dice así: existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe. Lo iluminan y lo hacen seguro. Nuestro caminar, como seres humanos, creyentes, está iluminado, acompañado por estas formulaciones dogmáticas y por estas celebraciones que realizamos. Pero si estas formulaciones dogmáticas y estas celebraciones que realizamos no influyen en nuestra espiritualidad, son letra muerta, no sirven para nada. Dios no necesita de la religión. A Dios toda religión le queda chica. Las religiones, los sacramentos, las sagradas escrituras, están hechas para nosotros, los creyentes. Y en la medida en que saquemos fruto de todo eso, tienen sentido. Si no, no tienen ningún sentido. Por eso creo que es muy importante pensar qué sentido puede tener para nosotros
esta fiesta de la Ascensión? Para mí, fundamentalmente tiene dos sentidos. El primer sentido es una inyección de optimismo. Si yo llegara a ponerme mal por algún motivo, si yo llegara a dudar del sentido de mi existencia, de la importancia de mi vida, tengo que recordar que ya hay un ser humano sentado a la derecha de Dios y que está ahí preparándonos un lugar en esa casa que tiene muchas moradas. Entonces mi existencia tiene sentido. Tanto me ama Dios que mi humanidad ya está de algún modo presente en el cielo. Y el segundo sentido tiene que ver con descubrir la presencia del resucitado entre nosotros. Porque vendrá con gloria en dos momentos. Al final de los tiempos, en donde terminará todo y repartirá bienes y gracias como es habitual en Él, porque Él que es bueno solamente puede dar cosas buenas a los que ama. Pero entre tanto, en el entretiempo, en donde nosotros andamos caminando, sigue viniendo en las hermanas y los hermanos con los que tratamos. Por eso cada vez que nos acercamos a alguien, reconociendo ahí la presencia del resucitado y sirviéndolo, estamos entrando en contacto con Jesús y estamos de algún modo también nosotros ascendiendo, subiendo a la montaña de la espiritualidad. Ojalá que nuestra fe no sea solamente formulación dogmática y ritual, sino sobre todo vida en abundancia.